Señora Presidenta de la Asamblea General, señores legisladores, señor Presidente Sanguinetti, funcionarios de esta casa, a quienes saludo especialmente. Hoy viene aquí el Gobierno, al amparo del artículo 168, numeral 5 de la Constitución, a informar el Estado de la República a los representantes del pueblo. Nuestro Gobierno tiene una profunda vocación de transparencia y de información a los poderes y a los uruguayos. Hace un año y un día, aquí en este mismo lugar, manifesté las grandes líneas del Gobierno que tenían como base un compromiso electoral claro y explícito. 12 días después, el Uruguay ya no sería el mismo. Preexistían problemas y desafíos y se agregó la pandemia que ya golpeaba al mundo entero. Hoy no venimos a hablar de herencias. No es momento. Ya todos sabemos cuál era la situación del país antes del 1 de marzo del 2020. Ya no hay más tiempo para excusas, aunque puedan ser válidas. El 13 de marzo, el Uruguay inmediatamente declaró la emergencia sanitaria y las prioridades de todos nosotros cambiaron rápidamente. A muchos de ustedes les consta, fueron días de mucho nerviosismo y de mucha tensión, tanto para la población como para el Gobierno. Como todo fenómeno desconocido genera incertidumbre. Debimos entonces ahí apelar a nuestras más profundas convicciones para tomar medidas de protección y de cuidado a nuestros compatriotas. Se escucharon voces que proponían confinamiento total, voces que proponían cuarentena obligatoria, pero primó el sentir colectivo del Gobierno de apelar a la libertad responsable. Libertad como elemento central de la vida de una persona, faro necesario para toda acción del gobernante. Quiero recordar acá lo que decíamos el propio 1 de marzo del 2020, cuando invitábamos a trabajar la libertad en todos sus sentidos. Y poníamos como condición necesaria de éxito de una gestión la existencia y el goce pleno de la libertad. Créanme, señores legisladores, que siento un profundo orgullo por la conducta y la responsabilidad de la gran mayoría de los uruguayos. Tal era la complejidad de la situación que decidimos convocar un grupo de científicos que asesoraran al Gobierno y así poder tomar mejores decisiones. Creo que somos todos contestes que el Uruguay todo le debe un profundo agradecimiento al grupo de asesor científico honorario. A todos y cada uno de ellos, porque volcaron conocimiento científico, dedicaron su tiempo y demostraron un enorme compromiso con el país. Y por eso el cuidado de la salud fue, desde el principio de la pandemia, nuestro gran desvelo. Por supuesto, sin descontar o sin descuidar el factor social y el factor económico de los uruguayos. Desde el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con otros organismos, se desarrolló una potente campaña de comunicación masiva, alentando el cumplimiento ciudadano de las medidas de profilaxis y distanciamiento físico. Se adelantó y se expandió el cronograma de vacunación antigripal. Desde la División de Epidemiología se debió adecuar el sistema de gestión de vigilancia nacional del COVID-19 a los efectos de contar con la información oportuna. Se conformó un grupo de rastreadores que tuvo un arduo trabajo y que se fueron agregando a medida que era necesario.
el Departamento de Vigilancia de Fronteras desarrolló una nueva estrategia del control de ingresos. Un trabajo en conjunto del Ministerio de Salud Pública y la Cancillería facilitó el regreso al país de más de 6.000 uruguayos que habían quedado varados ante la emergencia sanitaria y el cierre global de fronteras. Al mismo tiempo se trabajó en el establecimiento de corredores sanitarios para turistas, viajeros y tripulantes de naves y aeronaves. Quiero también hoy aquí destacar la activa cooperación recibida de parte de la comunidad académica nacional, que permitió en tiempo récord la elaboración de pruebas de diagnóstico, gracias a la colaboración del Pasteur, del Clemente Estable y de la Universidad de la República. Uno de los temas más sensibles, recordarán ustedes, tenía que ver con la capacidad instalada para tratamientos intensivos. Fue así que el Hospital Español se convirtió en un centro de referencia con 21 camas y al mismo tiempo se adecuaron hospitales a lo largo y ancho de todo el país. Se crearon 2 CTI nuevos, el del Hospital de 33 con 8 camas y el de Las Piedras con 6 camas. Pero además se amplió el número de camas con equipamiento y personal complejo en el Pasteur, 6 camas, el Maciel, 6 camas, Rivera, 3 camas, Salto 8 camas, Paysandú, 5 camas, Tacuarembó, 14 camas, Minas, 6 camas, Maldonado, 7 camas y Florida, 6 camas. Este esfuerzo significó que pasáramos de 112 camas a 208 camas en la actualidad. Todos sabemos que otro efecto de esta pandemia ha sido profundizar los problemas de salud mental. Fue así que se creó una línea especial para atender esa situación, recibiendo al día de hoy más de 16.000 llamados. Quiero entonces, en lo que hace a la salud, tener un reconocimiento a todo el personal de la salud a lo largo y ancho del país, que no ha dejado de trabajar en estos tiempos de pandemia. Los conocemos, los hemos visto, y le han dedicado su tiempo a cuidar lo más preciado que tienen los seres humanos. Uno de los principales ejes estuvo también centrados en las medidas necesarias para sostener los puestos de trabajo y asistir a aquellos con problemas laborales ocasionados por la pandemia. Se dispuso así un régimen de seguro de paro parcial, que fue una medida innovadora, prorrogada en su vigencia durante todo el año. Se adoptó el criterio de otorgar todas las solicitudes de prórroga de seguro de paro durante el 2020 y se presentó, aprobado aquí, un proyecto de ley que permite reanudarlas por un año hasta octubre del 2021. Fíjense esta cifra. El gasto en subsidios por enfermedad pasó de 114 millones de dólares a 153. Se cubrió a los trabajadores cuarentenados y a los mayores de 65 años mediante el seguro por enfermedad, que oscilaron promedialmente en 6.000 por mes, lo que significó una erogación del Estado de 40 millones de dólares. El gasto en seguro de paros alcanzó a 415 millones de dólares. Para tener real dimensión, esto significa 241 millones de dólares más que el gasto prepandemia. Se mantuvo la asistencia, la cobertura de la asistencia a la salud a todos aquellos trabajadores desvinculados de la relación laboral desde el 1 de agosto al 31 de octubre. Un reclamo que llegaba del norte, de Artigas y de Salto. Los trabajadores de la caña de azúcar,
aunque no tuvieran jornales suficientes, tuvieron también una cobertura especial. Lo mismo casi 4.000 trabajadores citrícolas. Hubo también beneficios especiales a aquellas empresas que reintegraran trabajadores o tomaran nuevos, oscilando entre 5.000 pesos y 8.000 pesos para el sector turístico. Se dio un subsidio para las empresas monotributistas MIDES de 6.779 pesos mensuales por 4 meses. También se beneficiaron con ese subsidio 3.100 artistas nacionales y casi 300 autores. Hubo exoneración de aportes patronales a empresas de distintos rubros. Se procedió a la tasa IVA cero en la hotelería en los meses de verano y que va a terminar entrado el mes de abril. La UTE otorgó exoneraciones de cargo fijo y potencia contratada a más de 3.000 clientes. Se fijó un aumento diferencial en las pasividades mínimas que alcanzó a 142.424 jubilados. Asimismo, se fijó un aumento del 10% al salario mínimo. Desde la ANDE se dieron crédito a titulares de empresas de menor dimensión. Cerca de 15.000 beneficiarios tuvo este plan, llegando a 12 millones de dólares. En abril se largó el SIGA de emergencia, un sistema de garantías más flexible y económico. Fue para las MIPYMES, después se creó el SIGA Turismo y después el SIGA Plus. Se garantizaron 506 millones de dólares y se otorgaron créditos por 689 millones. Se difirió el pago de IVA mínimo para las empresas del Litoral E. Se tomaron medidas especiales para exportadores y el Banco Central autorizó extender el plazo de vencimiento de los créditos por hasta 180 días. A muchos de ustedes les consta que la mitigación de los impactos sociales también fue un desvelo permanente y fue parte de nuestra acción. Se adoptaron medidas tales como el refuerzo de la tarjeta Uruguay Social, la asignación familiar del plan de equidad, la creación de un nuevo instrumento llamado cupón canasta. Las transferencias sociales aumentaron el año pasado 56% en nuestro país. Y los beneficiarios de estas transferencias aumentaron un 40%. Pasaron de ser 602.410 uruguayos en el 2019 a 843.675 titulares y menores alcanzados. En el periodo abril 2020, enero 2021 se canjearon 2 millones de canastas, beneficiando a 340.000 uruguayos. Se dispuso de 315 cupos de respuesta específica, de dispositivos de 24 horas para población en situación de riesgo y 159 cupos más en dispositivos de atención para personas con resultado positivo COVID-19 o que debieran guardar cuarentena. Se triplicó la población atendida por el INDA a través del Sistema Nacional de Comedores. 24.000 uruguayos por día fueron atendidos en este programa. Las Fuerzas Armadas también han tenido un trabajo destacado en la emergencia sanitaria. Se destinaron 287.000 horas hombres para dar distintos apoyos. Recordarán todos ustedes los vuelos de la Fuerza Aérea que fueron a recoger compatriotas en varios países de la región. Elaboraron las Fuerzas Armadas 1.038.000 platos de comida a lo largo y ancho del país. El patrullaje fronterizo y el control de la pandemia son dos misiones que se han solapado y se han desplegado diariamente cerca de 800 efectivos
de las tres fuerzas, cumpliendo al día de hoy más de 4 millones de horas de patrulla y de control. El Ministerio de Defensa, en coordinación con el Ministerio del Interior y el MIDES, implementaron respuesta de acogida para personas en situación de calle ante alertas por frío polar. El Ministerio del Interior, es de público conocimiento, realizó 3.878 intervenciones para prevenir aglomeraciones, teniendo además la policía en las primeras etapas de la pandemia la labor en la información y prevención de situaciones que dificultaran el distanciamiento físico. Otro de los grandes desafíos que afrontamos a partir de la suspensión de la presencialidad en la educación tenía que ver con algo muy complejo, que ya venía pasando y se iba a agravar, que es reducir el impacto de la medida de esta suspensión y empezar a trabajar para un pronto retorno a clases. Los efectos negativos en términos de aprendizaje pudieron atenuarse gracias a los esfuerzos acumulados hace tiempo en materia tecnológica. Recuerdo aquí el 1 de marzo del 2020 hablar de que nuestro país es grande porque mucha gente de muchas ideas e ideologías ha trabajado por que lo sea aún antes de ser Estado. Quiero destacar en materia de educación el esfuerzo de toda la comunidad docente ante las dificultades surgidas. La vuelta a clase ya parece algo lejano, pero yo lo tengo muy presente, ese 22 de abril, cuando en esos lugares más lejos, más apartados del país, en el medio del campo, donde el virus no estaba presente aún, decidimos la vuelta a clase. Se continuó luego en 3 etapas que se dieron en el mes de junio. Obviamente que ahí también todos recordamos las incertidumbres, los temores y las críticas. Y el gobierno tenía claro el camino. Y así procedió, siendo uno de los pocos países del mundo que el año pasado tuvo en la educación cierta presencialidad. Al mismo tiempo, sabiendo que muchos niños lo que comen en la escuela seguramente no lo puedan comer en sus casas, y ante la suspensión de las clases, se mantuvo durante todo el año escolar el sistema de alimentación gratuita. Más de 720 escuelas atendieron a casi 75.000 niños. A partir del 12 de enero y hasta el 26 de febrero de este año, se brindó alimentación a casi 100.000 niños que, siendo usuarios de los comedores escolares, se inscribieron para obtener dicho beneficio. Si bien está claro que el foco del gobierno estaba puesto en atender los problemas generados por la emergencia sanitaria, nada evitó que el gobierno continuara trabajando en su agenda y en sus compromisos de campaña. Tuvimos como hoja de ruta el compromiso por el país, firmado por los 5 partidos políticos de la coalición. Fue así, y quiero reconocerlo acá, que gracias al gran trabajo de los legisladores de la coalición, al aporte de los legisladores de la oposición en algunos temas, que se votó la ley de urgente consideración por 6 partidos de los 7 que integran
en el Parlamento. Asimismo, consensuamos en el Poder Ejecutivo un presupuesto que, con algunas modificaciones realizadas en esta casa, aprobamos basados en ideas y planes presentados como plataforma electoral de la ciudadanía. De esa forma, en este conjunto de leyes, en el ámbito laboral y de la seguridad social, se aprobó la creación de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Seguridad Social. Esta comisión se instaló en noviembre y cuenta entre sus miembros con los distintos partidos políticos y agentes sociales que tienen que ver con el tema. Tenemos la convicción que en la segunda mitad de este año se presentará aquí en el Parlamento un proyecto de ley de reforma integral del sistema. Se aprobó también una norma alineada con la OIT que garantiza el derecho de los trabajadores no huelguistas y de los directivos de las empresas a ingresar a sus lugares de trabajo. En materia de vivienda, la ley de urgente consideración introdujo el MEVIR urbano, herramienta que seguramente va a ser de gran utilidad, y al mismo tiempo la posibilidad de acceso a alquileres sin garantía. Ambas medidas confluyen a facilitar el acceso a la vivienda. Se creó el Ministerio de Ambiente, dándole a este tema tan importante un lugar exclusivo en la mesa del Poder Ejecutivo. Se lograron cambios en materia de adopciones. Todos conocemos historias al respecto. Para agilizar y facilitar estas respuestas. Se fortalecieron las unidades reguladoras que habían perdido peso e incidencia en la política de Estado. Se creó el Instituto Nacional de la Granja, viejo anhelo de las gremiales del sector y de quien habla desde que era diputado. Se modificó el Código Rural para atender a temas relativos a la seguridad, atendiendo así a un extendido reclamo en todo el país rural. De la misma manera, se amplió la legítima defensa, se declararon ilegítimos los piquetes, se aumentaron penas al narcotráfico y se creó el delito de la resistencia al arresto. Se creó y se le dotó de herramientas a la Dirección Nacional de Seguridad Rural. Estas medidas, sumadas, creo yo, a un gran cambio de actitud con respecto al respaldo a la labor policial, ha traído aparejado una baja sustantiva en la comisión de delitos en nuestro país. La reducción de un 20% de los homicidios, de un 12% de las rapiñas, de un 18% de los hurnos, y aunque en márgenes menores también en lo que hace a la violencia doméstica y los abigeatos. En materia educativa hay un cambio sustancial que, por supuesto, ha generado discusiones de todo tipo en la gobernanza de la educación. Y además iniciamos un proceso de creación de una formación docente universitaria que sé que es preocupación de legisladores de todos los partidos, aunque no se comparta el instrumento elegido. Cumpliendo un compromiso electoral, eliminamos la obligación financiera. Se facilitó la carga tributaria de pequeñas y medianas empresas, flexibilizando el monto mensual a pagar, adecuándolo en función de su facturación. Se benefició a los pequeños y microemprendedores que inicien una nueva actividad económica
exonerando los aportes jubilatorios, patronales y el IVA mínimo durante los primeros 12 meses de actividad. Asimismo, las empresas del litoral E contarán con el beneficio en el pago de IVA mínimo a partir de enero del 2021, en un año corrido, abonando 25% el primer año y 50% el segundo año. Se creó una regla fiscal que, no nos cabe la menor duda, asegurará el manejo responsable de los recursos de los uruguayos. Se definieron controles para que las sociedades anónimas de los entes estatales y servicios descentralizados rindan debida cuenta de sus operaciones y resultados a los contribuyentes. Se legisló sobre la portabilidad numérica, otro elemento que hace a la libertad en este sentido. Yo de antemano le voy a pedir disculpas, porque quizás sea un poco tedioso, pero quiero leerles algunas cosas, porque quizá algunas sean chicas, pero son bien importantes para miles de uruguayos, a veces de manera individual y otras en conjunto. Durante el año 2020 accedieron 54.703 trabajadores a diferentes cursos y 1.597 empresas algún tipo de apoyo a través del INEFOP. Como resultado del proceso de la convocatoria de los grupos de consejo de salario, ¿cuánto discutimos en la campaña electoral de la continuidad o no de los consejos de salario? De las 31 mesas que efectivamente se abrieron, se alcanzó la firma por acuerdo de partes en 17 casos, se resolvieron por votación 12 casos y en 2 hubo que laudar por decreto del Poder Ejecutivo. Sobre finales de este año se presentó en el Consejo Superior Tripartito un anteproyecto de ley que establece normativa para regular la personería gremial. Se creó el programa de salud cerebral, algo que nos produce mucha alegría porque es un compromiso electoral de por lo menos el año 2004. Es el comienzo de la implantación de la obra del terreno donde se ubicará el Hospital del Cerro. Inauguramos 2 nuevas policlínicas de primer nivel de atención en Cerro Chato y Constancia en Paysandú. Se reacondicionaron policlínicas de primer nivel de atención en Masoyer, Amarillo, Lagunón, Tranquera, Tres Cruces, Santa Isabel, Centro de Salud Federico Díaz, Ayuí, La Paloma, Aguas Dulces, Cerro Chato, Las Palmas, Juan José Castro, Colonia Nicolich, Jardines del Hipódromo, Badano Repeto, Ciudad Vieja, 25 de agosto, Policlínica INVE 19 y Policlínica San José. Se reacondicionaron las siguientes policlínicas de segundo nivel de atención: la oftalmológica de Urano, la unidad de cuidados paliativos de Yung, el hospital de día de Yung, vacunatorio del hospital de Urano, centro quirúrgico pediátrico Pereira Rosell, vacunatorio del hospital Pasteur, servicio de nefrología del Pasteur, centro endoscópico del hospital Pasteur, nueva área para el centro de cardiología del Pasteur y el servicio de cáncer digestivo de obra con el INCA. Ampliamos el bloque quirúrgico del hospital de Paysandú y creamos el área de reumatología y traumatología para internación. Remodelamos la sede de SAME 105 Las Piedras. Entregamos 40 ambulancias. Las ambulancias especializadas en el Hospital de Las Piedras, en el de Bella Unión, en San Gregorio de Polanco, en el Hospital de Artigas, Juan Lacase, Cerro Largo, Guichón, Río Branco, Lascano, Castillos, Yung, Chuy, Hospital de Rocha, Hospital de Salto, Hospital de Maldonado, SAME 105 contó con 12 nuevas ambulancias y el Hospital de Tacuarembó. Fueron entregadas otras ambulancias comunes en Colonia Palma, Cuchilla de Guavillú, Porvenir, Piedrasola, José Ignacio, Baliza.
Hospital de Dolores, Ciudad del Plata, Laguna Merín y Hospital de Colonia y la RAP de Rocha. Se crearon las Casas de Desarrollo de la Niñez en Salto, Paysandú, Rivera y Las Piedras. Se potenció el programa de salud bucal María Auxiliadora Delgado. Se diagnosticaron o se evaluaron 9.000 niños, 500 de los cuales, a los 500 de los cuales se le colocaron aparatos de ortopedia funcional. En materia de vivienda, flexibilizamos la reglamentación de la vivienda promovida, lo que generó más de 150 proyectos de promotores privados que pueden significar la construcción de 5.500 viviendas. Destinamos 579 millones de pesos al plan de mejoramiento de barrios. Se finalizó el proyecto ejecutivo para el nuevo Amanecer Los Reyes. Impulsamos la desregulación del sector de combustibles en puertos y aeropuertos. Se trabajó con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la ANDE y Uruguay 21, para el fortalecimiento del programa Uruguay Audiovisual, que ha tenido un auge en la producción de contenido en nuestro país durante la pandemia. El sector lácteo tuvo un descuento comercial sobre la facturación del cargo de energía eléctrica. Los montos totales para el sector productivo de UTE alcanzaron a 350 millones de pesos. Me recuerdo en mis tiempos de legislador, que fueron muchos, que cada gobierno que venía hablaba de tanto por ciento de electrificación en el país. Y fue de nuevo un proceso de acumulación de los distintos gobiernos a través de la UTE. Y se calcula que todavía hay un remanente que está detectado, en el cual está trabajando la UPP, intendencias, que sugieren 2.000 familias. Y estamos trabajando arduamente para que al fin de este gobierno se llegue al 100% de la electrificación rural. Se dio un proceso de mejora para el personal militar, al mismo tiempo que se modificó el procedimiento de ingreso a las Fuerzas Armadas. Se adquirieron 2 aviones Hércules de la Fuerza Aérea Española. Y además hemos adelantado la renovación de la flota de los buques de la Armada Nacional, porque debemos contar con patrullas oceánicas más temprano que tarde. Les voy a hacer el favor y voy a saltear algunos temas, pero créanme que cada cosa de esto para nosotros tiene un sentido especial. La rehabilitación de las exportaciones de manteca de la planta Conaprole con destino al mercado ruso, tan importante que llevan más de 8.400.000 dólares. Las ventas a Rusia de pescado congelado aumentaron un 22%. En enero del 2021 se logró enviar el primer embarque al Líbano de carne bovina y ovina, que es el resultado de una habilitación sanitaria obtenida en el 2019. A los que conocemos de la vida de campo, sabemos que la bichera es un gran flagelo. Y recuerdo estar en La Paloma, Durazno, donde una barra de gente joven nos reclamó la posibilidad de trabajar. Hemos avanzado en la erradicación de la mosca de la bichera, en acuerdo, en asociación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y con la colaboración de distintos países. En lo que hace a la respuesta de personas en situación de calle, en diciembre de 2020 se contó con 2.588 plazas. Se crearon 48 plazas en 24 unidades habitacionales. Vale la pena ir a conocer, ir a ver en qué condiciones se está desarrollando. Se realizó la apertura de 4 centros de atención de 24 horas
con un total de 218 cupos. Se realizó la implementación de la modalidad de viviendas en apoyo a mujeres con niños, niñas y adolescentes en situación de calle, mediante el otorgamiento de viviendas a través del convenio con el programa Fincas Abandonadas de la Intendencia de Montevideo. Se apoyó el fortalecimiento de 1.260 emprendimientos, facilitándole 300 créditos a pequeños productores, además de haber logrado la inscripción anual de 7.410 personas al monotributo social MIDES, con todo lo que eso significa. Algo que a algunos nos llega muy de cerca. En el mes de junio, tras 4 años, reabrió el Centro Tiburcio Cachón. Se elaboró un plan de género en políticas agropecuarias. Para enfrentar la sequía, se declaró la emergencia agropecuaria en 2 oportunidades. La primera alcanzó una zona de 5.5 millones de hectáreas, 1.207 productores y 180 millones de pesos. La segunda, en diciembre, alcanzó 14 millones de hectáreas, siendo alcanzados 1.204 productores. Entre marzo y diciembre se registraron 373.606 personas, habiendo detenido en esos operativos 688 personas que eran requeridas por la justicia. Se realizaron cerca de 2.700 allanamientos y se desarticularon aproximadamente 950 bocas de venta de droga, lo que permitió incautar 1.480 kilos de cocaína y más de 581 kilos de pasta base. Se reinauguraron 40 destacamentos y seccionales que estaban cerradas o totalmente abandonadas, principalmente en el interior. Se creó la Dirección Nacional de Política de Género y en esa área se logró incrementar el número de tobilleras, adicionando 500, siendo hoy 1.700 las tobilleras. Se implementó el Plan de Dignidad Carcelaria. En lo que hace a obras viales, se pudo ejecutar el 86% de lo que estaba previsto, alcanzando 218 millones de dólares. Otro viejo compromiso sobre el este de nuestro país hacia la regulación hídrica de los bañados de Rocha y el canal Andrioni. En estos días se empezó una obra tan necesaria, tanto para los productores como para el turismo. Se definieron 3 subsidios extraordinarios para el transporte público, interdepartamental y suburbano, llegando a más de 824 millones de pesos. En el mes de septiembre se realizó por primera vez del puerto de Fray Bentos la exportación de contenedores de leche en polvo. Y recuerdo también haber ido a recibir el primer barco al puerto de Paysandú, más a principio de año. En lo que hace a la COMAP, se presentaron 1.083 proyectos, una inversión asociada a 1.262 millones de dólares y que comprometen la creación de 4.300 puestos de trabajo. La Secretaría Nacional de Deporte comenzó con el proyecto de escuelas de iniciación deportiva y esta, en coordinación con el Ministerio del Interior y las federaciones, se acordó la práctica de básquetbol y voleibol en distintos centros penitenciarios: Canelones, Punta de Rieles, Cárcel de Mujeres, Libertad y Concar. Se creó el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos.
En materia de gobiernos departamentales y a través del programa Fondo de Desarrollo del Interior se generó un disponible para ejecutar por los gobiernos departamentales que alcanzó en 2020 los 1.672 millones de pesos uruguayos. La Comisión Sectorial de Descentralización aprobó durante 2020 73 nuevos proyectos. Todo esto, señoras y señores legisladores, basado en algo que comprometimos durante toda la campaña electoral, que era cumplir con las metas económicas, que se podía cumplir con las metas económicas, que era la única manera de generar confianza. El incumplimiento sucesivo y contumaz lo único que hacía es generar falta de confianza. Y podemos decir con tranquilidad que cumplimos. Algunos números son por demás elocuentes cuando comparamos lo proyectado en el informe económico financiero del presupuesto nacional con los datos reales. Por ejemplo, el resultado fiscal efectivo del Gobierno Central y del BPS como porcentaje del PIB fue proyectado en menos 6,6 y el alcanzado fue menos 6,3. Más importante aún es la variación en puntos porcentuales del resultado fiscal estructural, que había sido estimado en 0,2 y el efectivo fue 0,4. El aumento real del gasto en 0,7 y fue 0,4. El tope de endeudamiento era 3.500 millones de dólares y fue 3.120. Y para mantener un rumbo claro y diferenciar lo que fueron los gastos emergentes de la gestión propiamente dicha y planificada, se creó el Fondo Coronavirus. Separamos lo coyuntural de lo estructural. ¿Y saben qué? Todo esto, todas las obras que les contamos, todos los planes que se llevaron adelante, cumpliendo el compromiso respecto a no aumentar impuestos, algo que se afirmaba como de imposible cumplimiento. Señoras y señores, hasta aquí parte de lo hecho por el gobierno de coalición en el 2020. Y aunque subsiste la pandemia y la emergencia sanitaria, vemos con optimismo, con real optimismo, el 2021. Hemos empezado la campaña de vacunación y estamos convencidos que se va a desarrollar de manera rápida y efectiva. Tenemos mucho por hacer. En materia de relaciones exteriores, sobre el Mercosur, hemos tenido en estos tiempos reuniones bilaterales con el presidente argentino, el brasileño y el paraguayo. Y en cada una de estas reuniones, por informales que fueran, allí estaba planteado el interés nacional, entre otras cosas, en lo que hace a la flexibilización. Flexibilización que en estos días fue reafirmada por el gobierno brasileño de manera explícita. Tenemos que comprender que el Mercosur decide por consenso y no por mayorías. Y por eso es muy importante la capacidad negociadora de nuestra Cancillería y el resto de la diplomacia para poder liberarnos del corset que a veces nos pone el Mercosur, y ya sea mediante flexibilización, ya sea mediante avance a distintas velocidades, salir a la búsqueda de acuerdos con el mundo. Tenemos que acordar con distintos países, tenemos que ir a buscar esos nichos de mercado para nuestros excelentes productos
y que puedan competir en igualdad. En estas reuniones con los presidentes del Mercosur se habló de la infraestructura física. Yo creo que ahí tenemos una enorme oportunidad de avanzar. Creo en la posibilidad de la construcción de la hidrovía del río Uruguay. Creo en la construcción, y así lo ha decidido la CARU, del puente Bella Unión-Montecasero. Creo en la habilitación en el este de la hidrovía de La Laguna para abaratar los costos de los productos de esa zona de nuestro país. Creo en ser algo que hace muchos años debimos de ponerlo en práctica, que es la salida natural de los productos paraguayos al mundo. Ayer fue un día muy especial para nuestro país, porque miles de niños, adolescentes y jóvenes empezaron sus cursos de manera presencial. Y aquí hay que destacar una vez más el trabajo de la comunidad educativa y el acierto, además del respaldo a las autoridades de la educación. Obviamente, como padre, no puedo sentir otra cosa que orgullo, sabiendo que gran parte del futuro de nuestros hijos se juega en este terreno al que le vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo. Ya lo ha adelantado la ministra de Economía, Susana Arbeleche, pero creo bueno reafirmar que el gobierno se prepara a destinar más de 540 millones de dólares para mitigar los efectos de la pandemia en este 2021. Hemos recibido planteos de los miembros de la coalición que son bien interesantes y están inundados de sentido común. Planteos que se alinean claramente a lo que ha sido la gestión de la pandemia. También estos días hemos analizado planteos que vienen desde el Frente Amplio y van en ese mismo sentido. Hoy quiero adelantarles algunas medidas. Muchas de ellas van a ser discutidas aquí en el Parlamento. Pretendemos continuar con los créditos garantizados con tasa de interés todavía más convenientes y mayores periodos de gracia a través de la extensión del instrumento SIGA Emergencia y SIGA Turismo hasta fines del mes de septiembre de este año. Vamos a extender el seguro de desempleo parcial hasta el 30 de junio, de manera de seguir apuntalando a trabajadores y a las empresas empleadoras. Vamos a impulsar nuevas medidas para apoyar a las micro y pequeñas empresas, para alivianar su carga mientras transcurre la pandemia. En este sentido, el Poder Ejecutivo estará presentando en el Parlamento un proyecto de ley que habilite la exoneración parcial de aportes patronales jubilatorios para las micro y pequeñas empresas, la suspensión del IRAE mínimo y el aumento del porcentaje de abatimiento del impuesto al patrimonio para determinado tipo de empresas. Este proyecto incluirá también un plan de facilidades de pago a la DGI y al BPS y se establecerán medidas específicas para integrar y reincorporar a los monotributistas. El MIDES va a continuar con el esfuerzo realizado en el 2020, a lo que le sumará medidas adicionales. Se va a proceder a la duplicación por sexta vez del monto de las asignaciones familiares del Plan de Equidad entre los meses de marzo y abril. Se va a continuar con el programa de canasta alimenticia que se entrega a través de TUAP, pero en este caso, a partir del 1 de abril, se va a incrementar el monto en un 60%. Va a haber una inversión adicional de 200 millones de pesos
en apoyo a ollas, a comedores y a merenderos. Va a haber una inversión adicional de 200 millones de pesos para atender a personas en situación de calle. Se va a mantener en el ámbito económico transitoriamente el beneficio otorgado en el cómputo de las inversiones promovidas en el marco de la Ley de Inversiones, permitiendo aquellas realizadas a partir del 1 de abril hasta el 30 de septiembre que computen por el 130% del monto invertido. El Estado va a invertir este año más de 1.200 millones de dólares en inversión pública e infraestructura. Quiero destacar hoy el comienzo en este año, la obra en la Ruta 5, la obra en la Ruta 8, ese viejo y promesa electoral de la Ruta 6 y, entre otros, el puente de Charqueada. Esto se va a ejecutar tanto a través de los ministerios y los organismos correspondientes como de la CND. Y como se pretende continuar con el Plan Nacional de Obra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está previsto un programa de emisión de bonos por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo de manera de llevar adelante estas obras. Quiero mencionar hoy aquí 3 obras que, de nuestro punto de vista, revisten importancia no solo económica, sino también estratégica. Ustedes saben que nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente de 1.500 millones de dólares en la terminal Cuenca del Plata. Un arduo trabajo del prosecretario de la Presidencia, del ministro de Transporte, del presidente del puerto y tantos otros funcionarios del gobierno, cerró un acuerdo con Catuén Natí que no solo desiste del juicio, sino que además se compromete a invertir 460 millones de dólares, además de proceder a una rebaja importante en lo que hace a las tarifas, en primera instancia un 20%, llegando a un 30% posterior. A raíz de un proyecto de ley votado en esta casa, el Gobierno se apresta a concesionar 5 aeropuertos del interior del país con posibilidad de agregar uno más. Esos aeropuertos son los de Rivera, Salto, Carmelo, Durazno y Cerro Largo, con una inversión cercana a los 65 millones de dólares. Hace pocos días, la semana pasada, se aprobó una iniciativa privada de vital importancia, cuyos estudios de factibilidad empiezan ahora, en marzo. Esta iniciativa ronda una inversión de 200 millones de dólares y supone una nueva captación de agua desde el Río de la Plata, una nueva planta potabilizadora complementaria a la de aguas corrientes y una tubería de aducción de agua potable de más de 80 kilómetros de longitud. Estas 3, legisladores, son algunas de las inversiones en las que ha venido trabajando el Gobierno y esperemos poder anunciar varias más en el correr de este año cuando realmente estén en proceso de ejecución. Señores legisladores, todos aquí, con nuestras diferencias, con nuestros matices, con nuestras agendas, todos queremos lo mejor para nuestro país. El Gobierno ha tenido vocación de diálogo con los distintos partidos políticos, con los distintos sindicatos y con las cámaras empresariales. Siempre con una premisa que me ha marcado en mi vida personal y política: firme con las ideas y suave con las personas. Cuidemos entonces todos nosotros
a nuestro gran país, por los que están y por los que vendrán. Nos estamos viendo aquí el año que viene. Muchas gracias.